En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal, amigos, amigas? Ahí una vez más con ustedes, seguro que sí, muy interesados en cuál va a ser el tema de hoy. Es un tema muy importante para siempre. En este tema van a haber muchos mitos, muchas ramitas, hasta rezo, hasta no hacerle caso absolutamente. Bueno, eso no me pasa a mí, eso le pasa a los otros que le cortan las piernas, que se quedan ciegos. A mí no me va a pasar, porque yo no sé quién conoce. Bueno, entonces hoy hemos invitado, amigos, para despejar de mitos, al doctor Rubén Peroso, quien él es especialista médico familiar. Él se graduó en Caracas en esa actividad. Como médico se graduó en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y él es muy activo en el trabajo que se llamaría la prevención o la atención primaria en salud, es decir, esa medicina anticipatoria, anticiparnos a la manifestación y a los daños que en un momento dado una enfermedad que se puede instalar y se puede haber prevenido, bueno, no se hizo. Entonces, el doctor Peroso está invitado hoy sobre todo porque en esta semana de noviembre, esta segunda semana de noviembre, se recordó, se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. Es con la intención de que se conciencice sobre esa enfermedad que sigue aumentando en los últimos años de manera desgarradora, no se entiende bien por qué, y que tiene que ver con el azúcar en la sangre. El doctor entonces me escribió por ahí y me dijo sí, que la mortalidad, entonces vamos a ver qué es lo que significa eso, se ha incrementado a pesar de todos los esfuerzos que ellos están haciendo como médicos familiares y médicos en prevención. Bienvenido, doctor Peroso. Buenos días, pues gracias por la invitación. Vamos a tocar un punto álgido de la diabetes, pero en primer lugar creo que es muy importante definir en palabras muy sencillas qué es la diabetes para que podamos entender sus consecuencias. La diabetes no es más que un mal manejo de la principal fuente de energía del organismo, que es la glucosa. El oxígeno y la glucosa pues, son la fuente de energía de todas nuestras células, y el paciente diabético tiene dificultades en el manejo del azúcar y allí vienen todas las consecuencias. ¿Por qué es importante que entendamos esto? Que tiene dificultades en el manejo del azúcar, porque a veces el paciente no entiende el por qué, porque come azúcar se le afecta todo el organismo. Y esto es pues, debido a que el azúcar va causando daños en los vasos sanguíneos y va provocando lesiones en todo el cuerpo. Doctor, perdón ahí que lo deje un momentico, como dice que es un problema con el azúcar, entonces no podría haber ahí un mito de repente, no es que si yo como mucho dulce o mucho azúcar me voy a volver diabético por el hecho de comer dulce y comer azúcar. Bueno, mira, en realidad la diabetes es una enfermedad muy vieja, pues, es prehistórica, ¿no? Pero la Organización Mundial de la Salud siempre ha venido preocupada por ese incremento en la enfermedad, y desde su creación de la Organización Mundial de la Salud se ha dedicado a ese trabajo preventivo. En el año 91 se oficializó el Día Internacional o Día Mundial del Diabético para hacer campañas de concienciación de la enfermedad para prevenir este tipo de enfermedades. En el año 2007 se oficializó ya campañas más organizadas, más llevadas, con temas y lemas anuales. Se comenzó pues dirigido al individuo, luego a la familia. Sin embargo, en vista de que
de que los casos de diabetes y sus graves complicaciones siguen en aumento, este año, el lema de este año es enfermería y diabetes. ¿Por qué enfermería? Bueno, para destacar la importancia que es el equipo de trabajo y entender que de alguna manera se ha fallado en esa campaña preventiva que hemos tenido, porque hoy en día, si bien en Venezuela no tenemos cifras oficiales, sino del año 2016, a nivel mundial se habla de más de 400 millones de pacientes diabéticos en el mundo y se cree que la mitad no lo sabe, o lo sabe y se hace loco, no quiere aceptarlo como enfermedad, que es peor todavía, porque entonces se niega a hacer la medida preventiva. Imagínate, esos 400 millones de personas, de acuerdo a lo que hemos conversado del COVID, que ya ustedes han escuchado, son personas vulnerables y con mayores posibilidades de tener complicaciones, entre eso la muerte si es diabético. Si estamos hablando de 400 millones de personas y hasta los momentos van como 50 y tantos millones en el mundo que se han calificado. Que se han enfermado. Cuando caiga, que se han enfermado, cuando caiga sobre esos 400 millones de diabéticos que están ahí. Fíjate que en Venezuela tenemos cifras del 2016, donde se hablaba de casi 200.000 casos al año y 18.000 muertos. Si nosotros eso lo dividimos entre los 365 días del año, nos encontramos con que tenemos entre 30 y 40 muertos diarios por causa de la diabetes. ¿Y aquí mueren por COVID? ¿Cuántos? 5 o 6 es lo que anunció el gobierno. Cuando entonces, el día que más ha anunciado, 8. Y eso es muy importante, eso que usted está destacando, doctor, porque se está como descuidando la verdadera atención, tanto a la prevención como la medicina terciaria y todo, porque los enfermos de diabéticos siguen estando allí, los hipertensos siguen estando allí, pero todo está concentrado y todas las baterías supuestamente hacia el COVID. Ahorita, doctor, seguimos conversando, vamos a una pausa para que entonces entendamos por qué estamos hablando de morbimortalidad, que es morbilidad en la diabetes y cómo se aplica el término mortalidad epidemiológicamente en esta afección, que es una afección crónica, aunque hay diabetes agudas también, diabetes que se instalan así como bruscamente, sobre todo en los niños. Ya regresamos, amigos, amigas. ¡Taxi! Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Purchase your tracks today. Seguimos conversando, amigos, amigas, con el doctor Rubén Peroso, que sobre este asunto de la diabetes y la observación, vamos a decir así que la sensación que tenemos todos los médicos de que efectivamente la enfermedad se está presentando ahora, se está presentando con más frecuencia. Él nos va a explicar qué es morbilidad
y cómo afecta los indicadores de mortalidad. Recuerden que hay una ciencia en la medicina que se llama la epidemiología, es una disciplina que estudia la existencia de las enfermedades, las características de esas enfermedades, la frecuencia con la que se puedan presentar y con motivo de los indicadores que se van obteniendo, se aplican los tratamientos o los manejos de prevención de los cuales ellos son especialistas. A ver, doctor, morbilidad Bueno, en diabetes. es importante hacer una diferencia de lo que es la morbilidad y la mortalidad. Y la letalidad, por cierto. Y la comorbilidad. La comorbilidad es un concepto ese que viene manejando modernamente con la entrada del COVID. Pero en el paciente diabético, bueno, primero que la morbilidad son el número de casos que se presentan en una zona, una determinada zona, un estado, un país, y la mortalidad es el número de muertos por esa causa. La letalidad es el grado de fiereza o de dureza que esa enfermedad tiene con cada paciente. Sí, hay una arma que se dice, esa es un arma letal. Exacto. O sea, un Es cuchillo. muy mortal. Porque puede atacar y Que agredir. pudiéramos, como está de moda el COVID, pudiéramos decir que el COVID pudiera ser más letal que la diabetes, pero cuando nos vamos a la realidad, lo que sucede es que específicamente el caso de diabéticos y COVID, para el diabético el COVID es una comorbilidad, es decir, una nueva morbilidad, una nueva enfermedad que se le asocia a la que ya tiene de base. Un paciente diabético tiene daño en todo su sistema porque el azúcar daña principalmente son las arterias, las endurece, las pone duras, enlentece la circulación y eso al final va a alterar todos los órganos. Indudablemente que se describen algunos órganos blancos, en el caso de la diabetes, pero no es que sean los únicos que se afecte solamente el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones y los pies, sino que afecta todo el organismo. Y no solamente el organismo, va mucho más allá del organismo porque termina afectando la dinámica familiar, la salud familiar y conlleva a disfunciones familiares por culpa de la diabetes, porque cuando tenemos un paciente que se ha quedado ciego, que hay que hacerle diálisis toda la semana, que le amputaron los miembros inferiores, entonces eso se convierte como en una carga para el grupo familiar y a veces los familiares, y eso lo digo por experiencia, los familiares terminan peleándose, pero no para cuidarlo, sino para ver a quién se lo dejan para que lo cuide. De manera que todas estas consecuencias de quedarse ciego, de que le amputen los miembros inferiores, de que haga insuficiencia renal, hay que agregarle también la disfunción familiar que puede causar. Porque en la experiencia también oímos a veces dichos o mitos o creencias de la gente que no, de cualquier cosa se tiene que morir uno. Y yo le digo, sí es verdad, uno se muere de cualquier cosa, y si no se muere. Y si queda es inválido o incapacitado por un pocote de años, 15 años, 10 años, eso le cae a la familia, o sea, le estamos haciendo un daño a la familia. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más responsables en la parte preventiva porque llama la atención que la diabetes, que es una enfermedad que se puede prevenir, que se puede diagnosticar a tiempo, que se puede manejar, que tiene tratamiento médico, tiene tratamiento preventivo. O sea, ¿por qué tenemos ese incremento tan asombroso? Hay una cosa, cuando doctor, uno revisa pero los números, ve que la situación social que está viviendo el país, el asunto de la parte nutricional específicamente y su calidad de alimentos, porque una de las razones, como cuando hablamos de prevención, una de las razones que hace que aparezcan diabéticos, sobre todo porque tenga su componente de herencia, es que la gente se ponga con sobrepeso, o bien engordan por su condición prediabética que se tiene, entre comillas, prediabética. En este momento, la gente ha bajado de peso, pero ha bajado de peso a expensas de dejar de comer proteína, pero siguen comiendo muchas harinas y muchos azúcares, como usted dijo. No es tanto por el azúcar como tal, es porque hay una disfunción en la calidad del alimento y si tienen la herencia y tal. En este momento, ¿usted qué le recomendaría a la gente para que se pesquise, ¿no? Yo diría que vamos a empezar por ahí por saber que tiene que examinarse, ¿no? Tiene que hacerse pesquisa. Yo pienso que la pesquisa
es fácil y sencilla, y eso está dentro de los, quizás de las dificultades o de los errores que hemos cometido, de hacer pesquisa sin seguimiento. Una buena pesquisa no es tomarle una muestra de sangre capilar para ver qué niveles de azúcar tiene, sino un buen interrogatorio. Cuando tú consigues el interrogatorio, la historia clínica, de que el paciente tiene antecedentes hereditarios de diabetes, ya ese es un paciente que tú inmediatamente debes manejarlo como un paciente diabético, ni siquiera prediabetes. Yo nunca he estado de acuerdo con ese término de prediabetes, sino de una vez... Es que eso no existe, ¿no? O tiene o no tiene, como dice. No, el único pre que yo conozco es la preeclampsia, porque tiene una clínica específica y se llama preeclampsia cuando tiene esa clínica. Pero el prediabético no. Y el predivorcio. Tiene pleito. El predivorcio, bueno, tiene otro tipo de tratamiento. Sí. Pero entonces, es importante que el paciente entienda que las medidas preventivas son fáciles, son baratas, son económicas. Primero, es la información. Cuando tú tienes una información precisa, veraz, real, transparente, ya tú sabes a qué te estás enfrentando. El segundo paso para una prevención es una alimentación balanceada, una alimentación sana. Y en tercer lugar, hablamos de los ejercicios para el paciente diabético y para cualquier otro tipo de paciente. Es malo, ¿no? Es malo para todo el mundo, Claro, para pero todos. más para el diabético. Y control de peso. Pareciera que no es un factor importante, pero es muy importante el control de peso. Eso que tú dices, comentabas ahora de lo que pasa en el mundo del aumento de peso, porque a nivel mundial encontramos los dos extremos. Mira esa lámina que es importante de todo lo que tú estás comentando, demasiada comida, sedentarismo, otras enfermedades como comorbilidades, estrés, o sea, la angustia, porque le libera adrenalina, le mueve todas las hormonas. Días calurosos, eso es posible que los días calurosos sean, no, ya eso ahí es un mito, ¿eh? No crea, acuérdate, ¿Sí? el organismo es como una petroquímica, pues. O sea, ¿Y si hay días calurosos entonces? no funciona bien. ¿Y eso le puede dar diabetes? No. Porque eso es lo que están escribiendo. ahí. Eso no es que produce diabetes, o sea, ese es uno de los factores que se van sumando. Todo el estrés también suma, pero cuando hay la predisposición diabética, La condición. por eso te digo que el despistaje comienza con un buen interrogatorio. Perfecto, doctor. Vamos, ya tenemos entonces el diabético, ya se pesquisó y se encontró. Ahora vienen las posibles complicaciones que van a aparecer a largo plazo y ahí es donde entran ustedes también en esa prevención, en esa anticiparse a que no se quede ciego, a que no le corten un pie, que es lo otro grave, el problema de los riñones. Entonces la gente anda por ahí con su diabetes, con su azúcar alta, como que sin nada, hasta que pasan los años. Entonces eso es muy, muy importante lo que nos va a decir ahora en el siguiente segmento el doctor Rubén Peroso. No se retiren, amigos y amigas. Mundos distintos, tan diferentes, la misma finalidad. En esta vida todos buscamos
Seguimos con Salud y Familia. Purchase your tracks today. Continuamos conversando, amigos, con el doctor Rubén Peroso, medicina familiar, trabajando diremos en estos días que están recordando la importancia de tener una buena conciencia que es ser diabético, tal vez prevenirlo, a veces usted puede hacer todo, pero resulta que tener la condición hereditaria y se le empieza la diabetes. Ok, le empezó al médico, los médicos le ponen su medicina, pero usted no se toma la pastilla, no hace ningún tipo de control de glicemia, anda con la tensión alta y 20.000 cosas. No van al oftalmólogo, porque es una cosa muy importante, después de cierta cantidad diríamos, de tener ciertos años, tienen que tener un mayor control de sus riñones, pero entonces ahí es donde entra el trabajo de ellos como médicos familiares. A ver, doctor, ese trabajo de concienciar y educar, ¿se está haciendo en Venezuela? ¿Está dando resultados? ¿O algo pasa que, como usted dijo, ha aumentado la presencia de nuevos casos? Sí, yo pienso que aquí podemos verlo primero en cuestiones generales, globales, a nivel mundial, porque realmente la diabetes ha venido en incremento tanto en aparición de la enfermedad como de sus complicaciones, a pesar de las campañas mundiales que se han hecho. Y mi experiencia personal, yo estoy trabajando con la unidad de diabetes desde el año 2004 y fundamos también una unidad de pie diabético. Y tuvimos un club, ¿no? Y hay un club que ustedes Sí, eso lo inauguramos nosotros en el 2004, ahorita lamentablemente un poco olvidado, pero podemos hablar de algunas cosas importantes para que vean que cuando se hace educación se puede prevenir. El pie diabético es uno de los órganos, el pie es uno de los órganos blancos de la diabetes, porque ahí cuando con frecuencia se manifiesta, hay las primeras manifestaciones, por lo menos las primeras manifestaciones que se pueden ver, pues cuando el pie se comienza a poner negro, la punta del dedo se pone negro, ya nosotros pensamos... Lesiones que no se curan, no se cicatrizan. Entonces, en la unidad de podología del ambulatorio del Seguro Social, de podología... Una unidad de pie. Ajá, el número de pacientes con pie diabético era muy bajo. Muy bajo. La mayoría de los pacientes de esa unidad de pie diabético venían de otros centros o simplemente pacientes que no tenían control, sino que ya llegaban enfermos. De manera que sí hay un resultado cuando la enfermedad no se le deja solamente al paciente o a su familia, sino que se involucra al equipo. Por eso es que este año, dándoles importancia al equipo, el tema central es importancia de la enfermería en el manejo de la diabetes. Es el tema una lesión central. en el pie, y no tanto como la que se ve en esa imagen, porque esa está más arriba, pero muchas veces la lesión está en la planta del pie y el diabético ni siquiera no siente nada. Sí, con frecuencia es en la planta del pie y el paciente no solamente que no siente, porque es que pierde sensibilidad además, entonces ni se da cuenta, se hace una pequeña porque hay un heridita. pie diabético que es doloroso también, que es al revés, que Sí, duele, ¿no? ajá. Por inflamación. Pero por lo general es al principio, cuando ocurren las neuropatías. Una vez ya que el nervio está dañado, pues ya la sensibilidad ya no disminuye duele mucho. y cualquier lesión. Pero es importante, y también aquí hablo de mi experiencia personal, que una de las grandes fallas que hemos tenido son las prohibiciones. Al paciente no le gusta que le prohíban nada. Tú le dices 1000 cosas buenas al paciente y dentro de esas 1000 cosas buenas le dices no puede tomar cerveza o no puede comer tal cosa, y el paciente en lo que cierra la puerta del consultorio dice, ese doctor es loco, ahora que lo que me dice es que no puedo ni beber ni comer, me iré a morir. Porque el secreto es en enseñarlo a comer y a tomar. Comer menos carne roja, dice la diapositiva, ¿está bien? No es no salen comer allí. menos, o sea, por eso te digo, lo que con mi experiencia he notado es que son las prohibiciones lo que termina que el paciente no te haga caso, porque hace eso, no, me dijo que no podía comer, no es que no puede comer, porque igualito nosotros todos necesitamos carbohidratos, proteínas y grasas. Lo que tenemos es que saberlas distribuir, los carbohidratos en la primera mitad del día y las proteínas en la segunda mitad del día. Es decir,
En la mañana podemos consumir carbohidratos, los panes, la arepa, el arroz, las papas y las proteínas preferiblemente en la noche. Una buena cena para un paciente diabético tiene que ser cualquier tipo de carne, asada o a la plancha, acompañada de una ensaladita y una fruta. Como dicen, comer en el desayuno como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Sí, pero aquí Pero no poquito, pero claro. aquí ni siquiera es la cantidad, es la calidad. La calidad. Aquí el mendigo de la cena tiene que ser un mendigo que se coma una carnita asada o a la plancha acompañada con unos vegetales. O sea, Pedacito de pollo a la no plancha. es, o sea, comer, por Pescadito. ejemplo, lo que tradicionalmente nos gusta comer en la tarde, que son las hamburguesas, los perros calientes, las pizzas, Plato de eso espagueti. es al revés. No es que no lo podamos comer, pero hazlo al revés, comértelo en el desayuno. Mira, la insulina, yo creo, porque ya tenemos que cerrar el programa. ¿Qué tanto la insulina le hace daño a la gente? Si se le inyecta, se va a Esos poner son- ciego por la mira, insulina. Esos son de los muchísimos mitos que hay con la enfermedad. Ciertamente, a veces cuando al paciente se le comienza con tratamiento de insulina, se queda ciego. Pero no es que se queda ciego porque la insulina le hizo daño, sino simplemente porque tenemos un nervio óptico que está... Es que ya llegó al extremo final, cuando llegó a donde nosotros ya es tarde. No, porque entonces es un nervio óptico que está borracho de azúcar, porque tiene un azúcar muy alta. Cuando tú le logras bajar el azúcar a los niveles normales, Se alborota eso. entonces el nervio óptico no estaba acostumbrado a andar con 110, sino con 200. Se le nubla la vista y realmente se le nubla la vista al paciente, pero eso es algo pasajero que resuelve. Si pasa eso, que algunas personas están viendo de cerca, sin lente, tienen edad y dicen, no, yo veo muy bien, y le mides el azúcar y está en 300, 400. Le normalizaste el azúcar con la insulina, lo hospitalizaste, lo arreglaste, ahora resulta que necesita lente para leer y dicen, no, esa insulina me comió la vista y deja de No es ponerse la la insulina. sino simplemente Favorece miopía otra que vez. ya hay los daños y entonces... Cónchale, doctor, nos tenemos que ir, nos quedaron algunas cosas interesantes, pero Muchísimo. lo más importante a saber, la información que nos da el doctor, es educarse, consulte, busque a los especialistas. Cuando usted tenga dudas, no se lleve por, a veces hasta el internet. Pregúntele confunde. a los que saben. Sí, hay que ir ahí, doctor. Por ejemplo, usted que sabe, ¿dónde lo pueden ubicar? ¿Dónde pueden recibir Bueno, información? yo suya? tengo un coaching de salud por WhatsApp, se llama así, coaching de salud, 0426-623-2786, y por Facebook también tengo un grupo que también se llama coaching de salud, y esta semana, por la semana de la diabetes, estoy abriendo un nuevo coaching diabético. Allí pensamos tener solamente pacientes diabéticos para que nos facilite la educación y la información. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Recuerden, vuélvanse preguntones. Oigan lo que le dicen por ahí de los mitos, las maticas, pero también escuchen a los especialistas, a los profesionales. Nosotros no estamos contra las plantas ni las maticas. Eso ayuda también y hay muchas propiedades químicas de las plantas, pero no todo se resuelve con planticas ni con ensalmos, sino que nos necesitan a nosotros. Somos los artesanos de eso. Recuerden cualquier comentario que quieran hacerlo a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, y el celular, el WhatsApp, a través del 0412-667-0642. Escucharon el teléfono del doctor, el WhatsApp del sistema que tienen allí para darles cualquier apoyo. No tengan temor, pregunten siempre que tengan dudas. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia, muy amable Gracias por la haber invitación. estado por aquí. Distancia social, tapaboca permanente, y que es lo otro, doctor, que no falta lavarse las manos, higiene. Aunque no haya agua, hay que tener su concherita por allí, y jabón o el alcohol diluido, pero utilicen eso.